Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo conferencia de fase A, como todos los lunes y los miércoles. Estaremos viendo esta conferencia, la vida y el nivel del ser, que es muy importante. O sea, vamos a ver pues la diferencia que hay entre los niveles que uno considera que puede tener en su vida y lo que en realidad tiene internamente. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio al tema de hoy. Entonces vamos a ir compartiendo en los grupos. Bueno, vamos a ir dando la bienvenida pues a los compañeros que se unan ahora mismo al en vivo y a las personas que participen de la conferencia de manera diferida. Entonces, recordemos que el curso Conocimiento de sí mismo son 75 conferencias que se entregan completamente gratuitas. Por eso las personas pues que quieran desarrollar el tercer factor del sacrificio por la humanidad y quieran compartir pues para desarrollar ese tercer factor la conferencia, pues pueden hacerlo en este momento, pues para las personas que le interesen estos temas pues puedan participar en el en vivo. Recordemos que si hay preguntas sobre el tema es bueno hacerlas en la transmisión porque de esa manera pues nos permiten ahondar un poquito más en el tema. De todas maneras también si hay alguna sugerencia, algún aporte o algún comentario pues pueden también dejarlo allí en la sección de comentarios que a la medida en que vamos desarrollando el tema pues vamos leyendo sus comentarios. Entonces, recordemos que las conferencias de fase A son lunes y miércoles a las 7 de la noche hora de Venezuela. Los días viernes son las conferencias de fase B, que ya son un poco más profundas. Es recomendable haber visto las conferencias de fase A. Y los días domingo damos la práctica guiada correspondiente a las conferencias de fase A que se ven en la semana. Los días martes y jueves tenemos prácticas guiadas de muerte psicológica, donde los martes, si tenemos alguna práctica pendiente de las conferencias de fase A, la damos el martes o hacemos una práctica de muerte psicológica. Y los días jueves ya vemos estudios de defectos psicológicos para pues enfocarnos mucho más al trabajo de la muerte psicológica, dado que es pues la base de este conocimiento. O sea, recordemos que si no hay muerte psicológica, pues no hay chispas liberadas de conciencia y pues no tendríamos esa materia prima con la cual pues ir a la práctica del suprasexo. O sea, si queremos ir desarrollándonos internamente, pues la base del trabajo es la muerte psicológica.
Entonces, bueno, sean todos bienvenidos. Vamos a ir dando inicio al tema de hoy. Como vemos acá en la frase de la lámina que tenemos aquí de fondo, mientras el nivel del ser no cambie radicalmente, seguirá la repetición de todas nuestras miserias, escenas, desgracias e infortunios. Entonces, eso lo vamos a tratar en la conferencia de hoy porque tendemos a creer que las cosas que suceden en nuestra vida pues son por mala suerte, son porque bueno, porque me tocó y porque me tocó a mí y será que hago algo y entonces para que eso no pase y resulta que no se comprende lo que es la vida y no se comprende lo que es el nivel del ser. Entonces vamos a hablarlo el día de hoy pues para que vayamos pues comprendiendo este tema. Como les decía anteriormente, si hay alguna pregunta, pues la dejan en los comentarios o si hay algún aporte y en la medida en que vamos avanzando en el tema, pues lo vamos leyendo y así nos permiten ahondar pues un poco más en el tema. Entonces, la vida y el nivel del ser, conferencia número 24 de fase A. El objetivo de esta conferencia, pues aprender a transformar nuestra vida, transformando los niveles del ser. O sea, todo aquello que vemos en nuestra vida y que decimos, ojalá yo pudiera cambiar esto, es que siempre atraigo personas envidiosas, no, es que siempre atraigo hombres adúlteros, no, es que siempre atraigo personas chismosas o ladrones, estafadores, o siempre atraigo situaciones de dolor. Entonces, no se comprende por qué sucede eso y no sabemos cómo transformarlo, pero vamos a ver pues que transformando nuestra vida, pues vamos a transformar esos niveles de ser. Entonces, para iniciar el tema, pues vamos a hablar sobre lo que es la vida, ¿no? Nosotros en esta vida, en esta existencia, pues generalmente nos hacemos en algún momento de la vida pues todas estas preguntas. O sea, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde vamos? ¿Para qué y por qué vivimos? ¿Cuál es el objetivo de mi existencia? Y muchas veces la persona pues puede responderse a todas estas preguntas pensando que pues que tiene esa certeza, pues no, yo soy fulanito de tal y sé a qué vine a comerme el mundo, a ser una persona próspera, a tener una empresa importante, a ser el que más haya logrado títulos en mi familia, a hacer todo. Pero resulta que no sabemos que no sabemos, pero estamos seguros de que sí, pues porque, como les decía, una persona puede decir, no, yo sí estoy segura de a qué vine. Y sí estoy segura de quién soy, porque yo soy fulanita de tal y hija de no sé quién y nací en tal país y soy líder en mi comunidad y soy profesional en no sé qué, pero no se comprende que en realidad todos esos son aspectos de la personalidad. Entonces, por eso y por precisamente por estar tan identificados con nuestra personalidad, pues ignoramos que no sabemos en realidad quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Para qué vivimos y cuál es el objetivo de nuestra existencia, pues se desconoce totalmente. Ignoramos el secreto de nuestras tragedias, o sea, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué me dio esta enfermedad? ¿Por qué se me murió este familiar? ¿Por qué tuve que pasar por este suceso? ¿Por qué se me incendió la casa? ¿Por qué se me murió el animalito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ignoramos, como dice acá, pues el secreto de cada una de nuestras tragedias. ¿Por qué me quedé sin trabajo? Ahora que justamente tengo mis hijos pequeños o ahora justamente que mi pareja nos dejó. Entonces no se comprende en realidad cuál es el secreto de nuestras tragedias. Entonces nos llegamos a creer muy fuertes, dependiendo pues de los títulos que tiene nuestra personalidad, porque si somos entonces la persona que vive en tal urbanización, que tiene título de no sé qué, soy licenciado en no sé cuánto y magíster en no sé qué, y con un doctorado en no sé qué cuánto, ingeniero de la República. Sin embargo, no comprendemos que somos espantosamente débiles porque una persona pues pudiera
tener todos esos títulos, tener muchísimo dinero, una posición económica muy estable, una relación de pareja aparentemente estable, pero pudiera ser interiormente muy infeliz. Incluso nuestra debilidad se mide con algo tan fácil como que a una persona le dé un dolor de muelas en la madrugada. O sea, cómo hace una persona o sencillamente dejarlo abandonado, como vemos acá en un desierto, y ponerse con una camarita donde se pudiera estar filmando la persona a ver qué va a hacer. Puede ser el dueño del mundo, o sea, tener una empresa muy próspera, tener muchísimo dinero, pero allí, abandonado en el desierto, ¿dónde está la fuerza? Porque es que en realidad creemos que esa fuerza viene de lo material, creemos que esa fuerza interior o que esa fuerza que en nosotros se da por todos esos aspectos externos. Entonces, una persona puede tener esa posición económica y en ese estatus donde yo soy quien soy, o sea, a mí nadie me va a hablar de tal manera, a mí nadie me va a tratar mal, a mí nadie me va a dejar de hacer un favor porque yo soy fulano de tal o fulana de tal. Pero resulta que en esos puntos donde, como acá en el desierto, no somos nadie, o íbamos en un avión y se cayó. ¿Y quién va a saber allí donde caemos? De repente ni siquiera hablan nuestro idioma, caemos en medio de la selva, lo que hay son indígenas. ¿Qué les importa si uno tiene o no tiene dinero? Allí en esos momentos es donde, o sea, si reflexionamos sin necesidad de llegar a vivir esos eventos, pues si reflexionamos nos damos cuenta que en realidad somos muy débiles, porque la debilidad no es externa, la debilidad es interna. Entonces, continuamos siendo infelices y miserables y estamos en un estado de insatisfacción continuo y es porque no nos damos cuenta que nuestros defectos psicológicos, o sea, todo nuestro ego, recordemos que el ego es un pozo sin fondo. Siempre que querramos, o sea, que el ego quiera algo, una vez que lo obtenemos, ahora quiere más. Y obtenemos eso y ahora quiere más. Y obtenemos eso y ahora quiere más. Entonces una persona puede tener muchísimo dinero y de todas maneras está haciendo todo el esfuerzo por tener más. Y deja de vivir precisamente por tener más. Y no nos damos cuenta que es porque nuestro ego nos vuelve infelices y miserables, porque nunca va a sentirse satisfecho. Si una persona se le activa la lujuria, pues ese yo enamorado, ese yo fornicario, pues consigue una pareja, pero el tiempo que le dura el enamoramiento y ya después ya esa pareja no le interesa y entonces como tiene posibilidades, pues entonces se busca otra y ya esa no le parece tampoco y viene y se busca otra y ya esa tampoco y viene y se busca otra y no se da cuenta que en eso nos tiene siempre nuestro ego, no nada más a nivel de pareja, sino a nivel de todos nuestros defectos. Porque como les decía, son un pozo sin fondo que aunque vayamos logrando esas pequeñas metas, igualito el ego siempre quiere más. Entonces siempre se va a estar en ese estado de insatisfacción continuo porque no se comprende cuál es el trasfondo de todo esto. Y es eso que les estaba comentando, o sea, el ego no se va a sentir satisfecho nunca. Entonces, mientras no comprendamos que la libertad y la felicidad viene precisamente de eliminar esos condicionamientos, o sea, de eliminar a ese yo, por ejemplo, que quiere trabajar y trabajar para tener más dinero y para ser próspero y para ser alguien en la vida, y vamos eliminando esos defectos psicológicos, allí es donde vamos sintiendo la verdadera libertad y la verdadera paz, porque, o sea, no existiendo ese yo codicioso en nosotros, pues, o sea, trabajo para mantenerme sí porque es necesario, pero no tengo nada que demostrarle a nadie, no tengo por qué estar trabajando 15, 20 horas, entonces allí sí tendría tiempo para hacer la obra del ser. Entonces son aspectos pues que cada uno pues debe reflexionar porque recordemos acá en el conocimiento pues damos las pautas, pero cada uno debe ir vivenciando, cada uno debe ir haciendo sus propias reflexiones.
Entonces hay aspectos donde en la vida pues se llega o llegamos a pensar que hay digamos, una evolución que se está dando de manera mecánica. Porque Darwin dijo que venimos del mono y que terminamos siendo hombres después de eso y que vamos a seguir así evolucionando hasta incluso hoy en día hay personas que hablan de un supuesto salto cuántico, que las personas deben ir sintiéndolo porque todos vamos a ascender en niveles como de una manera mágica. O sea, tal cual, de manera mecánica, como que si vamos siendo cada vez mejores a pesar de toda la perversidad que hemos desarrollado, como que va a haber un clic en una maquinita que chuas, salta, hacemos ese salto cuántico y por allá aparecemos, no sé, en la quinta, en la sexta dimensión. Y eso en realidad no sucede de esa manera. Si uno observa en realidad pues qué es lo que ha ido sucediendo a nivel de las culturas, a nivel de las naciones, en realidad la historia nos muestra cómo cada vez el ser humano es más perverso. O sea, cómo a pesar de mostrar el que está viendo un supuesto adelanto tecnológico, esos supuestos adelantos tecnológicos que estamos teniendo, aparte de que se trabajan con energía involutiva, pues a qué nos están llevando, a que las potencias del mundo entonces tienen cómo dominar mayores espacios, cómo dominar y someter a otros, cómo llegar a tener mayores armas nucleares para llegar a someter pues a otras naciones. Entonces eso nos muestra en realidad es cómo hemos fallado como raza, porque en realidad en lugar de buscar apoyarnos unos a otros en ese camino de buscar a nuestro ser hacia adentro, pues en realidad lo que estamos es desarrollando cada vez más nuestro ego que nos ha ido llevando a degenerarnos cada vez más. Si hablamos a nivel cultural, pues cada vez hay mayor libertinaje. Lo hemos comentado en otras conferencias, hay en los tiempos de nuestras abuelas, pues de repente no se hablaba siquiera de sexo, era algo que era muy pecaminoso, uno no veía ni siquiera a los abuelos besarse y uno decía, bueno, ¿y cómo tuvieron 12 muchachos? Pero no, eso no se hablaba de eso por ninguna parte. Y hoy en día en contraposición, pues vemos cómo hay personas que hacen de su vida sexual algo público donde que hoy estuve con este y con aquel otro y el que quiere estar conmigo anótese aquí en esta página, que unas cosas que, o sea, tiempos atrás pues no se veían. Entonces eso muestra pues cómo nuestro ego cada vez ha ido degenerándonos más, no solamente a nivel cultural, sino a nivel de nación también y a nivel de tiranía, pues con donde, como les decía, las naciones tratan es de someter a los más débiles. Entonces eso muestra que en realidad no estamos evolucionando, sino que ya estamos en ese proceso de involución. Es importante llegar a comprender que la masa es la suma de los individuos y no es posible la transformación de la masa de los pueblos si el individuo, si cada persona no se transforma. Y eso nos muestra algo muy importante y es que, de hecho, pues lo veíamos en la conferencia anterior, a veces tendemos, o sea, nuestro ego siempre tiende a señalar al otro, a que es el otro el que está equivocado y no nos lleva a ver hacia nosotros mismos, pero cuando reconocemos que en realidad el trabajo que podemos hacer es hacia adentro, hacia buscar cambiarnos a nosotros mismos, en ese ir a conocernos, pues allí es donde vamos trabajando con los tres factores y empieza a encenderse esa lucecita dentro de uno. Cuando se tiene en realidad esa motivación de cambiar. Entonces, cuando uno está haciendo el esfuerzo por cambiar su psicología, en autoobservarse, en ver cada uno de esos detalles que se manifiestan en el diario vivir, allí es donde se va generando como esa vibración en torno a cada persona que está haciendo ese esfuerzo por cambiar y de esa manera es que podemos contribuir a transformar a los otros. No diciéndole, no, mira, es que tú tienes tal defecto psicológico, no, mira, tú trabajas tal este otro. No, no es de esa manera. Si las personas del exterior nos sirven de espejo,
porque los defectos que veamos en las otras personas son defectos que debemos estar trabajando en nosotros, pero es solamente de espejo, o sea, para llegar uno a comprender, eso que me molesta del otro o eso que tanto me agrada del otro, eso es lo que tengo que observar en mí. Y de esa manera, pues como les decía, uno va haciendo esa chispita de luz y va generando el que, digamos, esa motivación a que los demás cambien. También, por supuesto, haciendo nuestro mejor esfuerzo por llevar el conocimiento a todos nuestros hermanos de la humanidad. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es un nivel de ser. El nivel del ser viene siendo un nivel moral, o sea, lo que internamente somos, pero aquí sí debemos comprender que ese nivel moral no es ese nivel moral de la personalidad, o sea, no es ese nivel donde decimos, no, sí, yo soy una persona trabajadora, responsable, trato bien a la gente, no, porque esos son aspectos de nuestra personalidad que también son defectos psicológicos. Es como somos internamente. O sea, es cuando, por ejemplo, yo puedo estar teniendo un yo colaborador donde estoy ayudando a alguien, pero internamente es que fastidio. Esta señora todo el tiempo pidiendo favores como que no puede hacer nada. Entonces, ¿cómo somos internamente en ese punto? Pues allí estamos siendo mezquinos, estamos siendo digamos, injustos con la persona, tratando mal a la persona, porque no estamos observando qué es lo que se manifiesta allí. Si nosotros tenemos esos yoes buenos, también debemos trabajarlos para que trabajando ese aspecto activo y pasivo del defecto psicológico de esos yoes buenos, rescatemos lo que es la verdadera virtud. O sea, si uno trabaja esos yoes buenos, pues sí va a llegar a ser una persona generosa, pero por un nivel de ser, o sea, que internamente seamos de esa manera y no solamente por características de nuestra personalidad. Entonces, por eso les decía, la importancia de ese nivel moral es el aspecto interno. Entonces, si somos espléndidos internamente o si somos mezquinos, generosos, tacaños, violentos, apacibles, castos o lujuriosos, pero internamente, no externamente, porque externamente, como les decía, son defectos de nuestra personalidad. Entonces, ¿qué es lo que atrae mi nivel de ser? O sea, ¿qué me muestra a mí cuál es mi nivel de ser? Resulta que mi nivel de ser me lo muestran las diferentes personas que me rodean y las circunstancias agradables o desagradables de la vida, porque resulta que mi nivel de ser es como un imán. O sea, las cosas no son como son, sino que son como somos. Entonces, esos defectos psicológicos más afianzados en mi psicología, pues son los que van a actuar como un imán en torno a las personas que me rodean y van a atraer a aquellas personas o situaciones de acuerdo a mis defectos psicológicos. Entonces, si yo le tengo, por ejemplo, mucho miedo a quedarme sin trabajo, pues lo más probable es que me quede sin trabajo. Si yo le tengo mucho miedo a que la pareja me deje, lo más probable es que me deje. Si yo tengo mucha rabia por las personas envidiosas, lo más probable es que atraiga personas envidiosas. Y es porque no se comprende que eso que somos internamente es lo que vamos a atraer. Entonces, como es nuestro interior, así como somos internamente, no esa fachada hipócrita, sino como somos internamente, así es nuestro exterior. Entonces, uno puede decir por fuera, no, yo ya no tomo porque es que en el conocimiento, ahí escuché en las conferencias, eso pudre mi energía, pero resulta que no trabajo el yo borracho y el yo astemio. Entonces, ¿qué es lo que hay en mi interior? Hay un borracho por allí agazapadito, comiendo en cada situación donde ve el licor por allí, donde puede estar segregando saliva y todo emocionado, o le dan hay pasteles que hacen con licor, y cuando nos dan ese pastel, el yo se alimenta, pero de una forma extraordinaria, donde dice hasta que por fin algo picantico. Y es porque allí está el yo vivo.
Entonces, no es como les decía, no es lo que tratemos de mostrar a través de nuestra personalidad, sino lo que tengamos internamente. Entonces, para esto es importante, o sea, para poder definir nuestro nivel de ser, el comprender lo que es la escalera maravillosa del ser. Y es que tenemos la línea de la vida, que es la línea horizontal, que es lo que hace la mayoría de las personas, que es vegetar. O sea, nosotros vimos en la conferencia número 2 de qué es la muerte, lo que muere y lo que no muere, donde hablábamos de que todo lo que está dispuesto en esta existencia, en esta actual existencia, todo está dispuesto desde la vez pasada, o sea, la existencia pasada, en ese punto donde me hicieron los 3 juicios al morir, allí ya dispusieron cuál va a ser mi línea de la vida, que le va a pasar esto a tal edad y esto a tal edad y esta recurrencia a tal edad, porque todos los karmas que debemos pagar, pues cuando no tenemos el conocimiento se deben pagar con dolor de manera mecánica, y allí están anotaditos: a esta edad se va a casar, a esta edad va a adulterar, a esta edad se va a divorciar, después va a tener esta otra pareja, o va a vivir siempre con la misma pareja hasta tal fecha que se muera la pareja. Todo eso que vaya a suceder en nuestra línea de la vida, todo está allí dispuesto de manera mecánica. La persona puede llegar a creer: no, pero es que yo, si no me hubiese ido del país, esto no hubiese pasado. Y resulta que no es así. O sea, todo lo que está dispuesto en la línea de la vida está allí, antes de que siquiera nazcamos. Entonces, eso de que nos fuimos del país, eso estaba allí anotado. Ah, no, es que si no me hubiese ido del país no me hubiese casado con fulano. Es que tenía que irse del país porque tenía que casarse con fulano. Todo eso está dispuesto allí. Y no es tampoco, como les decía, para que lo creamos. Es para que pues podamos investigarlo incluso a través del astral, para que veamos que en realidad pues la línea de la vida es completamente horizontal. O sea, algo completamente mecánico que va a ir sucediendo con una secuencia cronológica que ya está dispuesta antes de nacer. Y eso lo que nos lleva siempre es a vegetar, o sea, nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Volver nuevamente a la existencia, volver a cometer los mismos errores, con el atenuante de que cada vez los errores son más pesados, que a veces somos la víctima y a veces somos el victimario en ese vaivén de hacer y que nos hagan. O sea, de hacer daño y pagar pues por el daño hecho. Entonces, solamente cuando nos llega el conocimiento tenemos la oportunidad entonces de acceder a la escalera maravillosa, que es la escalera del nivel del ser. Aquí vamos a ver que esta línea ya no es horizontal, o sea, ya no es algo que está completamente dispuesto de manera mecánica, sino es algo que podemos ir desarrollando en el instante, en el aquí y en el ahora. O sea, donde cada situación, cada evento al que en el que estamos participando, nos da la oportunidad, con la autoobservación, de ir viendo pues cada uno de esos defectos psicológicos que se quieren manifestar de manera mecánica, y que uno se autoobserve, pida muerte, y en lugar de seguir en ese nivel de ser, entonces trascender ese nivel de ser y dar un, o sea, subir un escaloncito infinitesimal, pero subir un escaloncito en el nivel del ser. Por ejemplo, que estoy allí en una situación donde hay alguien que me parece que es muy chismoso y viene a contarme algo, y entonces me molestó porque cómo es posible, la gente sí es chismosa, pero vengo yo me autoobservo y veo cómo siento el deseo de contárselo a mi pareja, por ejemplo, o a alguno de mis hijos, y entonces allí me autoobservo y digo: pero ahí está, o sea, es el yo chismoso, ya voy a ir a contárselo a alguien, o sea, allí está mi yo chismoso también. Entonces, en lugar de seguir en esa cadena del chisme, pues entonces trabajo la muerte psicológica, y en lugar de seguir en esa línea horizontal, pues doy ese escaloncito hacia arriba, donde trasciendo ese pequeñito detalle, donde digo: no, no voy a seguir en esa cadena del chisme, muero a ese yo que quiere ir a contar eso, y subo un escaloncito. Y de esa manera pues vamos a ir ascendiendo cada vez que se presenta un deseo
donde está allí pues queriendo manifestarse nuestro ego, allí tenemos esa oportunidad de morir a los defectos psicológicos e ir subiendo cada vez un escaloncito en los niveles de ser. Se suben niveles de ser en amor. Cuando eliminamos un defecto psicológico, entonces vamos rescatando virtudes y vamos teniendo entonces presencia en otras dimensiones. Recordemos que las dimensiones son niveles de conciencia, pues hay millones de niveles de conciencia, pero en la medida en que vamos muriendo a esos defectos psicológicos, a cada uno de esos detalles, pues vamos en esos escaloncitos, como les decía, infinitesimales, pero vamos ascendiendo en niveles de ser. Entonces, por eso la importancia de comprender esta escalera maravillosa que viene mostrando pues el instante, el aquí en el ahora, donde en cada situación tenemos un gimnasio psicológico donde si nos autoobservamos, pues tenemos esa oportunidad de subir un escaloncito de estos. La única forma de transformar nuestra vida, o sea, esa vida lineal, es cambiando nuestro nivel de ser. Y es que, como les decía, o sea, si seguimos en esa parte mecánica a la que nos lleva nuestro instinto, que nos hace actuar de manera mecánica, donde ya me dijeron, mira, no supiste lo que pasó con fulano y ya instintivamente, porque eso está guardado en nuestras aguas, esa forma de responder de manera mecánica, no lo supe, cuéntame. Y después el yo ya quiere ir a contárselo a otro y a otro y a otro. Pero si yo me autoobservo desde que ya vienen a decirme, ¿no supiste lo que pasó con fulano? No. Y uno sigue su camino y muere a ese yo chismoso que quiere enterarse de lo que no es problema suyo. Ya allí estamos, por lo menos, ascendiendo en un pequeñito nivel de ser. Después vamos a una meditación reflexiva, ya va, pero sí sentí unas ganas de escuchar de qué era lo que me iba a hablar. Y después vemos a la persona y ¿será que sí le pregunto de qué era que me iba? No, ahí está el yo otra vez. Entonces, si hacemos una meditación reflexiva, si ese yo chismoso que estaba angustiado, que quería enterarse, que sintió aquel morbo por escuchar qué era lo que le venían a decir, que como que era de alguien de la familia o como que era de algún vecino, que era lo que toda esa angustia, ese nervio, esa desesperación, ese morbo por querer saber, pues allí tenemos la oportunidad de morir a cada uno de esos detalles y ascender en un nivel de ser. Y de esa manera, pues en todos nuestros defectos psicológicos, porque cada vez que vamos a trabajar un defecto psicológico, en cada uno de esos detallitos que vamos eliminando, allí vamos ascendiendo en esos pequeños niveles de ser. Por acá nos saluda el nuevo pensamiento al Señor Perfecto. Buenas noches, bienvenido. Saludos cordiales desde los valles del Tuy, Estado Miranda, en Venezuela. Y nos dice en este efecto de cómo es la vida, se puede decir que una cosa piensa el burro y otra piensa el que lo arrea. Tenemos muchos factores en contra. Uno es el karma, pesa mucho, otro los yoes, otro el ego, otro el nivel cultural, los tipos de cultura religiosa, también influye el sistema social y algunos otros factores. También agrega que quiere ser exitoso o no, eso lo dispone el ser humano. Mira hacia adentro para ver qué consigues. Bueno, en realidad, pues todo lo que tenemos es todo nuestro ego. Porque cuando hablamos de niveles de ser, no estamos hablando de niveles sociales. Porque allí cuando decía una cosa es lo que piensa el burro y otro el que lo arrea, en realidad nuestro ego pues vendría siendo el burro, porque en el astral pues el burro viene a simbolizar nuestra mente. Y nuestra mente siempre va a dar todas las justificaciones para que el ego se manifieste. Y cuando hablamos de niveles de ser, pues estamos hablando de cada una de esas oportunidades en que tenemos para trascender cualquiera de nuestros egos. Sin embargo, cuando hablábamos de los niveles sociales, no se pueden confundir los niveles sociales con los niveles de ser,
Porque una persona, y pues muchas gracias por el comentario perfecto, porque nos ayuda a ahondar en el tema. Una persona puede llegar a tener un nivel social muy alto, un estatus de que tiene pues una posición económica muy buena, vivir muy cómodo, ser dueño de empresas. Sin embargo, ese nivel social no tiene nada que ver con el nivel de ser, porque en todo caso acá variaría el nivel del ser. Por ejemplo, el de un borracho no es el mismo nivel de ser que el de un astemio. No tiene el mismo nivel de ser una prostituta que una doncella. No tiene el mismo nivel de ser eh, una, un drogadicto a una persona que nunca haya consumido estas sustancias. Entonces, muchas veces podemos llegar a pensar de que no, porque se tiene un estatus social. No, es que un estatus social alto puede haber una persona que tenga el nivel del ser del borracho, pero toma bebidas alcohólicas pues muy costosas, puede ser un whisky, pero también puede tener el mismo nivel de ser del borracho de una persona humilde que tiene pocos ingresos y se alcoholiza, entonces es con un licor económico, pero es el mismo nivel de ser del borracho. Entonces, niveles de cultura, niveles sociales, niveles de estatus muy diferentes, pero en el nivel de ser interior sí puede ser el mismo. Puede ser una señora de sociedad muy encopetada, con mucho dinero, y puede tener el mismo nivel de ser de la prostituta, porque puede internamente alimentar esos yoes de la prostitución, donde hay, pero es que hoy en día pues podemos llevar una vida más libre, podemos ser felices, podemos hacer intercambios de pareja, donde pues eso hoy en día se ha normalizado y no pasa nada. Entonces, puede tener un estatus social alto, puede tener un nivel económico alto, pero tener el nivel de ser interno del de una prostituta. Entonces, por eso les decía, no es lo que seamos de manera externa, sino lo que seamos de manera interna. Y entonces, el nivel en realidad social no tiene que ver para nada con el nivel de ser, porque el nivel de ser es lo que somos internamente. Porque la única forma de transformar nuestra vida a nivel interior es cambiando nuestro nivel de ser. O sea, si todo aquello que estamos vivenciando de manera externa, aunque tengamos un nivel social bajo o alto, si eso que estamos experimentando, pues queremos cambiarlo, la única forma que tenemos para cambiarlo es cambiando nuestro nivel de ser. O sea, empezar a vibrar internamente de otra manera, eliminando esos yoes que me están poniendo a vibrar con eso que no quiero estar vibrando, pues entonces eso debo autoobservarlo en mí, eliminarlo para entonces dejar de atraer ese tipo de personas y de circunstancias y de esa manera ascender en ese nivel de ser. Entonces, no llegar a pensar que es difícil, porque en realidad pues todos tenemos las mismas capacidades de hacer este trabajo, sino el que representa el que debemos ponernos manos a la obra. Entonces, ¿cómo subir a un nivel de ser superior? Pues primero debemos identificar cuál es mi nivel de ser, o sea, ese en el que estoy vibrando en este momento. ¿Qué es aquello que estoy atrayendo? Entonces ahí tenemos que autoobservarnos qué es lo que atraigo. Atraigo el que no me dan buen trabajo, o que si consigo trabajo entonces mis jefes son tiranos, o atraigo puras parejas que no quieren una relación seria, o atraigo personas fornicarias, o atraigo como poníamos en los ejemplos, personas chismosas, codiciosas, ladrones, mentirosos. ¿Qué es lo que estoy atrayendo? Entonces, eso es lo que nos va a permitir subir en el nivel de ser, el observar qué es, en principio, lo que atraigo. Entonces, eso se hace a través de un ejercicio que lo vamos a ver posteriormente en una práctica para identificar nuestro nivel de ser, donde vamos a observar 3 características negativas de las personas de nuestro entorno. Entonces podemos escoger, como vemos acá, 6 personas, hombres o mujeres, donde vamos a
anotar en nuestro cuadernito de estudio cuál es el nivel de ser, o sea, cuáles son los egos que percibimos en esas personas de nuestro entorno. Ah, es que este es perezoso, este es mentiroso, aquel es criticón y aquel otro es chismoso, este es un adúltero, este es un fornicario, el otro es esto y esto y esto y el otro. Así le vamos a ir definiendo esos defectos psicológicos que percibimos de esas personas de nuestro entorno. Y es que querer cambiar parte de querer pues observar primero esa vida que se tiene. Y eso nos lleva a reflexionar en que estamos muy apegados a nuestro nivel de ser actual. Entonces, cuando veíamos el ejercicio que les estaba mostrando, o sea, donde ponemos esas características de cada uno, allí vamos a ver que el aspecto que más se repite en esas personas es algo que hay que trabajar en nosotros mismos. Y cuando empezamos a ver las características de ese yo en nosotros y a eliminarlos, vamos a ver cómo, incluso estando rodeados con las mismas personas, vamos a ver cómo ya no nos afecta cuando trabajamos ese aspecto activo y ese aspecto pasivo del yo. Vamos a ver cómo luego, pues después no nos afecta o no terminamos percibiendo eso de esa otra persona. Ya no nos parece que es chismoso o ya no nos viene a decir ningún chisme. Decimos, bueno, o dejó de ser chismoso, no sé qué pasó, pero más nunca me trajo un chisme. No, es que ya no estamos vibrando con el chisme y estamos contribuyendo incluso con el yo chismoso de esa persona. Entonces es observar en nosotros pues esos detalles que vemos en las personas que están en nuestro entorno. Sin embargo, es importante comprender que estamos apegados a nuestro nivel de ser actual. Y es porque muchas veces no queremos renunciar a esos yoes. Entonces decimos que nos que nos molestan los chismes, pero no es que sí queremos que nos lo digan el chisme. Porque sí queremos, digamos, que no se sepa, que todo el mundo, que yo estoy preguntando aquí, diciendo allá, en esa parte no, pero sí queremos escuchar y sí queremos reproducir. Entonces muchas veces decimos, no, es que me molestan las personas chismosas, y no, no es así en realidad. Cuando observamos en nosotros mismos es que también nos gusta el chisme. Entonces, si no estamos dispuestos a renunciar a nuestro nivel de ser actual, a ese yo del chisme, a ese yo adúltero, a ese yo fornicario, a ese yo masturbador, a todos esos yoes que tanto nos incomodan de los demás, pues es porque no estamos dispuestos a renunciar a nuestro propio nivel de ser actual. Entonces eso hay que observarlo porque si queremos ascender en esa escalera maravillosa, pues tenemos que ir renunciando a cada uno de esos apegos que le tenemos a cada uno de nuestros yoes. Entonces acá vamos a ver lo que es el punto crítico, que es donde convergen esas dos líneas, la línea de la vida con la línea del nivel del ser. Entonces vemos la línea horizontal, que es la línea de la vida, y vemos la línea del nivel del ser, que es la escalera maravillosa, y ese punto donde convergen esas dos líneas es el punto crítico, que es donde se puede hacer ese cambio. O sea, que es en el instante, o sea, cuando nos mantenemos en el aquí, en el ahora, cuando estamos autoobservándonos de momento en momento en cada situación que se quiere manifestar nuestro ego. Entonces, allí es donde vemos que esa línea de la vida que está sujeta al tiempo, donde está el pasado, está el ahora y está el futuro, pero allí en ese punto matemático donde está el ahora, allí es donde converge la línea del nivel del ser. Y si queremos justamente mantenernos allí en el aquí, en el ahora, autoobservando cada defecto que se quiere manifestar e irlo eliminando, es la única forma entonces que podamos ascender. O sea, en ese instante donde estamos siempre allí presente, haciendo todo lo posible porque se manifieste nuestro ser y no que se manifieste el ego en nosotros. Entonces allí es donde podemos liberar chispas de conciencia, esas chispas de conciencia que posteriormente condensamos en nuestra columna a través de la práctica de suprasexo con la pareja, y allí vamos pues llevando esas esencias liberadas por esa escalera maravillosa, condensando
esa energía en nuestra columna. Hay un aspecto muy importante si queremos ascender en la línea del nivel del ser y es el no criticar. Porque resulta que la crítica, que es un aspecto de nuestro ego, pues duerme nuestra conciencia. Perdón. Y cuando criticamos, entonces no nos estamos manteniendo en el instante. Y más bien por el contrario, si criticamos, lo que hacemos es que bajamos en niveles de ser. Ya no solamente estamos vibrando en el nivel del ser de la persona, sino que es tanto que no estamos comprendiendo que estamos incluso alimentando al yo. Entonces, por eso la importancia de no caer en la crítica, porque siempre la crítica nos duerme la conciencia y lo que hace es que descendamos en los niveles de ser. Entonces, ¿qué podemos hacer para llegar entonces a comprender cómo ascender en esa escalera maravillosa? Pues los 3 factores de la revolución de la conciencia. Acá vamos a ver pues cómo esos 3 factores de la revolución de la conciencia, pues que de hecho pues siempre les hemos comentado, la base de esa escalera maravillosa es la muerte psicológica, porque es lo que nos va a dar la materia prima. El nacimiento espiritual nos va a dar la altura, porque cada vez que condensamos esa energía en nuestra columna, pues se va, al condensarse es como que se libera la esencia y rescatada está cuando está condensada en nuestra columna. Mientras no se fornique, esa energía ya se condensa en nuestra columna y no la puede volver a atrapar el ego. Entonces, cada vez que vamos a la práctica de suprasexo, habiendo practicado la muerte psicológica, pues esa chispa se condensa en nuestra columna y va dando esa altura en esos niveles de ser. Y el sacrificio por la humanidad, que es el tercer factor, pues nos da el impulso, porque recordemos que el amor está en las obras, o sea, cada vez que entregamos el conocimiento de manera desinteresada a todos nuestros hermanos de la humanidad, ayudando a que comprendan como otros nos han hecho comprender a nosotros, pues de esa manera le damos el impulso a ese ascenso en nuestros niveles de ser. Entonces, el ascenso en el nivel del ser se logra con el trabajo en los 3 factores. En la transmutación, la energía sexual se canaliza, haciéndola ascender por esos 7 centros vitales que se encuentran ubicados sobre la columna vertebral y donde, como les decía, se va haciendo ascender esa energía y se va decantando hacia nuestras vértebras y condensándose de abajo hacia arriba, pues cada una de nuestras vértebras, llevándonos a crear los cuerpos existenciales del ser. Entonces, de esa manera estaremos rescatando nuestra conciencia, liberando esas chispas que están allí atrapadas en nuestra envoltura seminal, donde está todo nuestro ego, y estaremos pues liberando para ir sumando a ese 3% de conciencia libre e inatrapable, para ir alcanzando pues pasando de ese 3% a un 5, a un 10, a un 15, hasta que alcancemos el 100% de conciencia. Entonces, para eso necesitamos revolucionarnos, porque este trabajo es revolucionario. La línea del nivel del ser es algo que es completamente mecánico, como hablábamos en la conferencia de evolución, involución y revolución, esa rueda del samsara, pues es completamente mecánica. Si queremos revolucionarnos, necesitamos hacer un esfuerzo. O sea, ese esfuerzo por salirnos de esa rueda mecánica. Entonces, para eso necesitamos rebeldía psicológica, y esa rebeldía psicológica se basa en la recordación de sí mismos. O sea, no identificarnos con los problemas de la vida, porque al fin y al cabo todo es pasajero. O sea, eso que nos parece hoy que es tan extraordinario, ay, tan bonito, tan bello, que por fin me llegó la pareja, sí, es un evento importante, pero si nos desbordamos en emoción, estamos perdiendo energía. Y eso pues va a pasar. O sea, esas alegrías del momento van a pasar, esas tristezas de cualquier situación que nos corresponde vivir en la existencia también van a pasar. Esos karmas que de una o de otra forma a veces corresponde pagarlos con dolor, pues también en algún momento van a pasar. Entonces es no identificarnos, sino estar
con ese recuerdo de sí, con ese estar observando todo lo que quiere manifestarse a través de nuestra máquina e ir eliminando pues todos nuestros defectos psicológicos. Y en eso se basa precisamente la rebeldía psicológica, donde no es estar rebeldes hacia el ser, no es estar rebeldes hacia esas situaciones de la línea de la vida, sino llegar a comprender pues que todas esas situaciones que están como recurrencia en esa línea de la vida, pues es lo que nos corresponde por línea de la vida y por karma y por recurrencia, y que solamente podemos trascenderla es con el trabajo interior. O sea, cuando hacemos sacrificio por la humanidad, estamos generando dharma que nos permiten trascender o pagar un poco los karmas que se tienen. Y en la medida pues en que vamos creando nuestros cuerpos, pues vamos liberando a nuestro ser atrapado en cada uno de esos defectos y vamos creando nuestros cuerpos internos que nos permiten ir escalando en esa escalera maravillosa del nivel del ser. El trabajo, pues transformar reacciones mecánicas, hacer esa confrontación lógica y autorreflexión íntima del ser. Y allí yo diría que esto, pues, aunque cuesta, o sea, esto sí me parece que cuesta porque muchas veces no hacemos esa confrontación lógica, muchas veces dejamos que la mecanicidad nos gane. El instinto en nosotros, recordemos que es todas esas respuestas que tenemos ante cualquier situación que ya hayamos vivenciado. Y cuando se viene a presentar una situación igual o parecida, la respuesta es completamente mecánica. Que si me gritan, grito, que si me insultan, insulto, que si me ofenden, ofendo, que si mi pareja adultera, yo también le quiero adulterar, que si me tratan mal, yo quiero tratar mal, que si me ven feo, quiero ver feo. Entonces es eso, o sea, hacer esa confrontación lógica para poder transformar todas esas reacciones mecánicas. Porque si no observamos cómo allí el instinto nos va a llevar a actuar de una forma completamente mecánica, pues no vamos a poder ascender en los niveles de ser. Entonces, ya terminando con la conferencia, pues antes de quejarnos de cada cosa que experimentemos en nosotros, en nuestro mundo, recuerda que vienen para que nos las quitemos, para que las transmutemos. Ten cuidado de no fijar la atención en aquellas cosas de las cuales te quieres limpiar. Y es porque todas esas cosas que no queremos en nuestra existencia o que queremos mucho en nuestra existencia, pues eso es lo que tenemos que trabajar porque eso es lo que nos roba la energía. Tenemos que aprender a vivir reconociendo en cada una de esas circunstancias pues a cada uno de nuestros defectos para poder entonces verlo como un gimnasio psicológico que nos permita trascender con la muerte psicológica y pues ir adelantando en nuestro trabajo interior. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Luisana comenta, son tantas cosas. Pues sí, Luisana, son muchísimos defectos psicológicos, pero créeme que cuando uno empieza a trabajar sobre sí mismo, cuando empieza a ver los cambios radicales, cuando empieza a ver cómo esto es una realidad en uno, empieza uno a tomar ese sabor trabajo y empieza a afianzar más bien el trabajo interior. O sea, porque en realidad pues este es el único trabajo que vale la pena hacer, es a lo que vinimos a la manifestación y es lo único que va a permitir que logremos liberarnos completamente de todo este universo mecánico y llegar pues a desarrollarnos, a desarrollar esa sabiduría que nuestro ser vino a buscar a la manifestación. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia, viendo que no hay más preguntas, déjenme dejarlos con la invitación a la próxima conferencia, que sería el lunes de la próxima semana, que es la conferencia número 25, muy importante, exoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo. Una conferencia bastante importante. Estamos en este momento sin luz antes de que se me apague la computadora. Bueno, gracias a todos por haber participado. Déjenme ver por aquí a ver si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. No, bueno, veo que no hay más comentarios. Bueno, entonces, como siempre, desearles que tengan un feliz resto de la noche, pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.